Muy buenas tardes a todos. Gracias por otra vez por estar con nosotros. Hoy día un viernes más de Diálogo Emprendedor. Hoy día tenemos tenemos el lujo de tener invitado a Paolo Bergomi, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño, es CEO del Grupo Bergomi, una empresa que por cierto existe va a cumplir 65 años en Argentina, pero como grupo existe pues desde 1875, desde el inicio. Conversaba con don Paolo de la Revolución Industrial, en verdad lo que hizo el gran cambio en la historia de la humanidad, que es esa gran revolución industrial que está ligada al diseño, ligada a la creatividad, que hizo el cambio completo de la humanidad de lo que conocíamos en los 1800. En verdad, el Diálogo Emprendedor está muy contento y halagado de que en esta oportunidad nos esté con nosotros don Paolo. Acá nosotros siempre tratando de llevar a las MIPES conocimiento para poder impulsarnos, conocimiento que nos pueda ayudar a nosotros a mejorar nuestros emprendimientos, y para eso estamos. Para eso está Diálogo Emprendedor, para eso está Aladri, que auspicia este programa, Pausín como instituto que auspicia este programa. Acá estamos nosotros para conversar sobre estos conocimientos que don Pablo nos podría dar. Don Pablo, un saludo inicial al programa. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muy estimado Renato, por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes y espero que lo que estemos conversando sea realmente de utilidad para los oyentes, y que también los oyentes, si es de utilidad, lo retransmitan en sus ámbitos de actuación, porque creo que el pensamiento y la reflexión sobre el accionar de las pequeñas y medianas empresas en los países, en Perú, en Argentina, en el resto del continente latinoamericano, es fundamental, porque son la base, quieras o no, son la base de la participación económica y del desarrollo social de la comunidad, ¿no? Así es, don Pablo. Yo creo que la economía se basa principalmente pues en crear, en impulsar, en básicamente una idea de emprendimiento. Cuéntenos en primer lugar, don Pablo, antes de iniciar algún tema de las MIPES que nos interesa mucho, ¿cómo es eso de tener una empresa que nace en 1800 de Europa? ¿Cómo es esta gran empresa que hasta el día de hoy es vigente en el mundo entero? No es tarea fácil. Nosotros llegamos a la Argentina en el 52, trayendo el legado de esa tradición industrial de la familia de mi bisabuelo, que la creó allá a mediados, fines del 800, en las afueras de Milán, y que fue trasladándose a través de abuelo, padre e hijo, que soy yo, ¿no? Así que bueno, aquí estamos en una lucha intensa, eterna, porque el desafío de estar al frente de una empresa, de mantener una empresa activa a través del tiempo, realmente es desafiante, tiene su parte de gusto y tiene su parte de llanto. Pero bueno, siempre está el lado positivo de seguir adelante y pensar en el futuro, ¿no? No. Don Pablo, ahora sí. Le comento, uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en la región y en el mundo entero ha sido la pandemia. La pandemia ha originado no solamente reinventarnos, sino también poder desnudar una serie de errores, una serie de realidades que tienen nuestras regiones. Y una de estas regiones y uno de estos problemas son las MIPES. Las MIPES representan en la región, en nuestra región, pues cifras sobre el 90%, sobre el 85% de las empresas existentes en cada uno de nuestros países. En el caso del Perú, por ejemplo, las MIPES representan sobre el 99%. Es una cosa bárbara. En Argentina yo sé que es un poco menos, pero en el Perú sobre el 99%. Lamentablemente, pues, las MIPES son las que más han sufrido en esta época de pandemia, han sufrido y se han develado una serie de errores que las MIPES en el Perú se han cometido. ¿Cómo está la realidad de las MIPES el día de hoy en Buenos Aires, en Argentina, en conjunto? Bueno, la realidad creo que no deja de ser más dramática que la que tienen ustedes.
la pandemia que tiene dos connotaciones. Está la pandemia, digamos, sanitaria y la pandemia política. Las dos juntas hacen una sopa impropia de digerir, por así decir. A veces las intenciones no alcanzan para la conducción de un problema, hace falta la experiencia, y bueno, y cuando la experiencia falta y a eso le agregamos algunas otras componentes, el cóctel puede ser explosivo. La conclusión que estamos celebrando en estos días, el año prácticamente de cierre completo, el 17 de marzo del año pasado se cerró la producción en la Argentina, todo el mundo a su casa, y bueno, y el resultado, hasta el momento tenemos cerca de 100.000 pymes desaparecidas. ¿Sí? Y es lo que se sabe, teniendo en cuenta que además hay muchas pymes pequeñas, que por ahí las podemos llamar MIPYMES, que ni siquiera están registradas, pero que dan un flujo a la economía muy interesante y que no aparecen en los porcentajes y que ya no están más tampoco, porque a pesar de que se han querido reacomodar, el tiempo de inactividad ha sido tan fuerte que la respiración boca a boca no alcanzó. No alcanza. ¿Cuánto tiempo ha habido cuarentena en Argentina, don Pablo? Bueno, ahora se está hablando de que se va a continuar hasta fin de marzo. O sea, ¿están en cuarentena el día de hoy? Seguimos en cuarentena con restricciones de horarios y que lo que pasa es que el sistema es tan lábil que tú puedes poner la cuarentena que quieras, pero la gente ahora ya está desbordando. Entonces es otro problema que aparece. El descontrol de la sociedad porque está agotada. Está el sistema del sálvese quien pueda. Entonces hay todo un relajamiento del sistema. Están las promesas incumplidas, los créditos que se prometían que no se otorgaron, las ayudas que iban a ser por varios meses que fueron por 2 meses nada más, las condiciones para llegar a esas ayudas en las empresas y en las pequeñas empresas, que al final los bancos las iban seleccionando según gusto y estilo de cada humor de cada gerente. O sea, no sé si me explico cómo es el asunto. Esto que genera realmente situaciones dramáticas, de gente que ha tenido no solamente que cerrar, sino que vender sus activos para hacer frente, reconstruirse, reconsiderarse a sí mismos. Aparte, una ley de prohibición de despidos en forma absoluta, lo cual ha obligado a empresas que están formalmente registradas a mantener una plantilla de personal sin producir absolutamente. O sea, tienen una cuarentena casi fija, pero les obligan a pagar una planilla de un ingreso inexistente. Exactamente, nos ha pasado a nosotros. O sea, y después la promesa que te vamos a ayudar a pagar los salarios y te pagan un equivalente de una parte de un salario mínimo de un jubilado. O sea, no tiene nada que ver con lo que tiene que ser. El operario sigue cobrando el salario pleno, o pretende o tiene derecho por la ley a cobrar el salario pleno, pongamos de 50, 60.000 pesos, y lo que te ayuda el Estado son 15.000 pesos. Y la diferencia lo tiene que pagar el empresario como sea. Y exactamente, apelando además a la buena voluntad de las partes, es decir, hoy te pago una parte, mañana te pago la otra, voy a ver cómo te pago, o sea, generando un conflicto de interés. Aparte al empresario no le interesa perder a su gente, es parte de su gran capital, desarrollado, crecido en la empresa, con las habilidades de la empresa, con los humores y la cultura de la empresa, que uno no puede desprenderse, porque uno piensa que el día de mañana el horizonte se va a abrir nuevamente y vamos a tener que producir de vuelta. Y en la calle no hay, o sea, además hemos perdido a través de malas políticas de Estado, hemos perdido la capacidad de capacitar a la gente. Tenemos las calles, hay 10 millones de planes trabajar que nadie trabaja, porque si van a trabajar pierden el plan.
Entonces no quieren trabajar y viven del plan trabajar, que es una ayuda al gobierno, gratis, sin ningún requisito de devolución, solamente por decir que yo lo quiero. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, en Perú, don Paolo, las MIPES aproximadamente de forma legal llegan como unos 2,5 millones de empresas en MIPES, ¿no? Bueno, básicamente. Formales, porque si le cuento las informales, tengo otros 2 millones más adicionales en informalidad. Para una población aproximadamente de 32 millones de habitantes. Tenemos más o menos unos casi 5 millones de empresas. Argentina tiene 45 millones más o menos. Sí, La señor. pregunta, pero Argentina tengo entendido, no sé si me equivoco, ahí quería consultarle, en empresas menos de 1 millón. Han alrededor de 1 millón de empresas. Nosotros casi 5 millones. Lo O que sea, pasa, tú muy bien dijiste, el 98% de las empresas eran MIPYMES. así es, así es, así Y es. acá estamos, según los cálculos y como lo veas, entre el 60 y el 70%. Ok, ok. Porque hay muchas empresas que ahora lamentablemente se están yendo, porque muchas empresas en el último año importantes, especialmente de origen extranjero, se están retirando del mercado. Empresas con mucho personal y con un alto valor productivo. Ok, ok. Ahora, don Pablo, en el Perú una de las cosas que abunda muchísimo, por no decir, yo acabo de hablarle hace un minuto, usted lo hace con mucha claridad, en el Perú hay como 5 millones de empresas, pero el 90 y pico son micros. O sea, es del papá, de la mamá y de 2 hijos y de 2 empleados más. O sea, es familiar, 10 personas, menos de 10 personas. Las micros acá han tenido un problema bárbaro porque no son formalizados, no tienen sistema de crédito, no hay profundidad financiera, todo un rollo completo. Allá en Argentina, ¿cómo están llevando el tema de las microempresas? Bueno, lo que pasa es que hay todo un sistema de impositivo que tú empiezas como monotributista para poder facturar. Okay. O sea, hay hay un control, cada vez es más el control sobre el sistema administrativo de las empresas y el sistema administrativo en general, sobre la facturación, sobre las compras, las ventas, los aportes impositivos, los aportes jubilatorios, los aportes laborales, todo eso está realmente, porque es la sangre de la cual se alimenta el Estado. No sé si me explico. Entonces, o sea, el tributo de las microempresas. el tributo de la gente. Okay. Ahora, por ejemplo, se está discutiendo una ley que empezó diciéndose que se iba a reducir los impuestos a las empresas. ¿En qué porcentaje está? ¿En cuánto es el IGB o el impuesto allá en Argentina? No, estamos pagando, según los casos, casi el 40%. O sea, sumado con el impuesto final. La carga impositiva es esa. 40%. Ok, ok, ok. Complicado. Entonces, O sea, la carga es muy alta, más la carga laboral. no, todo incluido, todo el paquete incluido, pero es un paquete. Es un paquete. Okay. Y entonces se estaba hablando de reducir a las medianas, pequeñas, menores, el aporte, el impuesto general. Y al día siguiente que se dijo eso y todos aplaudían, viene la pregunta, ¿y de dónde va a salir la diferencia que falta reunir? Pues vamos a aumentarle el impuesto a las grandes. Y ya está. Hicieron la balanza para otro lado. Exactamente, así se soluciona el problema. No que vamos a reducir el gasto público, que hay no sé cuántos millones de empleados públicos, que de esos trabajan el 20%, que yo que sé que los maestros son 1 millón y pico, pero que en realidad el 30% nunca da clase ni se ve dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Estado paga, igual paga. El Estado paga, aparte es el espacio ideal para acomodar a todos los amigos y todos los favorecedores del régimen, ¿no?
En el Perú se hizo una política llamada Reactiva Perú, que era una política por la cual prestaba dinero a las empresas nacionales para reactivar o para poder pagar planilla, ¿no? Que Sí. representaba al ingreso de un mes del año 2019. Todo el mundo vio con mucha ilusión ese proyecto o esa idea que nació finalmente, pero finalmente a nivel de MIPES solamente le abarcó al 1% de las MIPES. El 99% de las MIPES no pudieron accesar a este crédito. Y básicamente fue un crédito blando, muy blando. En la vida en el Perú existía un crédito al año de 0,8 o 1%, pero porque las MIPES no tenían historial crediticio. ¿Ha habido algo similar en Argentina que se ha realizado de forma real? Sí, el problema que por más que se diga, primero que nada, que cuando estamos hablando de intereses anuales de crédito, aún de promoción, estamos hablando del 15 al 20%. Ok, ok, ok. ¿Eh? Claro, Así claro. que en algunos casos uno tiene que pensar bien si entra en ese trámite. Ok, ok. Entonces, o sea, realmente meterse a un crédito en Argentina había que pensarlo dos veces. Hay que analizarlo, hay que analizarlo. Y después tiene mucho que ver, como lo dije al principio, de los humores y contactos. Nosotros tenemos un fondo otorgado para la empresa, absurdo, pero ya que está lo pedimos, este, sin pago de intereses, sin pago de intereses, pero pequeñísimo. Y está otorgado por la impositiva, está aprobado por todo el mundo, pero el banco que es el banco público, la banca de la provincia de Buenos Aires, que es del Estado, no lo otorga. Oh, Ni oh. siquiera, ni siquiera responde las notas de solicitud. Y está aprobado para la firma y para otras muchas más firmas, miles de firmas. Pero no hay una reacción real, simplemente es una teoría. Usted está otorgado, siga su curso frente al Banco Nación y después el banco que le corresponda. Silencio de radio. Y ahí, hasta que termine hasta la próxima pandemia. Hasta que nos olvidemos. Hasta Ok. que nos, hasta que nos olvidemos. El profesor Paolo Bergomi es no solamente profesor, es también pues diseñador y empresario. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, una asociación que existe hace más de 40 años y que pues el Instituto Pausín tiene la gratitud y el honor de ser parte de este gran equipo que preside don Paolo. Don Pablo, la asociación ha impulsado y ha contribuido en un estudio de las MIPES en toda la región, incluido Argentina. En este estudio, en la cual se ha hecho, Aladia ha sido parte a través suyo, determinan que uno de los grandes miedos que tienen las MIPES en la región completa es el bajo poder adquisitivo de los clientes. Se dice que en este estudio que usted ha sido también parte, que el 20% de las empresas MIPE dicen lo que pasa es que la gente no tiene capacidad adquisitiva. ¿Cómo ve la capacidad adquisitiva que tienen los argentinos para impulsar las empresas en Argentina? Bueno, lo que pasa es que el estudio es un estudio post-COVID, por así decir, como resultado de la pandemia, y claramente tiene en cuenta la realidad del mercado en este momento. O sea, empresas que han cerrado, gente que está en la calle, hay aproximadamente 3 millones de desocupados como consecuencia del COVID. Entonces, es una masa crítica realmente empobrecida, si se quiere. Los niveles de pobreza en el país en este último año han crecido del 35 al 50%. Nunca jamás en la historia de Argentina, a principios de los años 50, tenía el 5, el 6% de nivel de pobreza. Hoy tenemos el 50% de pobreza. Es inaudito para un país que es un término que lo acuñábamos con mis padres cuando estábamos, que uno alcanzaba con escupir al suelo para que saliera una planta. Era así, es así.
una tierra fértil, receptiva para todo el mundo, que llena de riquezas, y no puede ser que estemos en esta condición. Estamos frente a una inflación del 49.8% para este año, 50% de inflación. 50%, wow. Piensen los oyentes cómo se puede convivir. Hemos tenido épocas mucho peores, de cambiar 3 veces los precios en un día, ojo. Pero ¿cómo se puede hacer cuentas o cómo se puede oxigenar un mercado con una inflación de este tipo? No alcanza el giro económico en manos de la gente para poder dinamizar el mercado. Ustedes tienen, creo que el 2 o 3% previsto para el año de inflación. Según tengo entendido, Perú tiene el 1,9%. 2%. El 2%. Y eso que hemos subido un poco, ¿ah? Bueno, y estarán preocupados por eso. Imagínense ustedes con el 50% nuestro. Imposible. Con razón se queja las MIPYMES de que el circuito de mercados que ellos transitan no está dinámico y no tiene la economía que ellos necesitan. Acá estamos frente a un gran dilema con un mercado de dólar, con 4 escalas de dólar distintos. No se puede importar, no se puede exportar. Los que exportan granos cobran a menos de la mitad del valor del dólar que se está pagando afuera. O sea, realmente Argentina es un caso atípico. Es típico para Argentina, pero atípico para el mundo. Yo recién llego de Uruguay. Uruguay tiene el 8,2% de inflación. Es la segunda inflación más alta de América Latina, pero la más alta es 50%. De toda la región, la más alta es Argentina. Bueno, aparte de Venezuela, ¿no? Aparte de Venezuela, que es... Venezuela no existe. Ok. No existe. Pero don Paolo, esto no es consecuencia de Fernández solamente, ¿no? O sea, Fernández, acá decimos que es consecuencia de Fernández y Fernández. Ah, ya, es consecuencia. Pues todo el kirchnerismo, toda la historia esta Fernández es el presidente, Fernández es la vicepresidenta. Ok. Sí, pues, es verdad. Y si sigue las cosas mal, llega la presidencia, la siguiente. No hagamos vaticinios sobre el tema. Todos desearíamos, bromas aparte, todos desearíamos una buena lectura del gobierno sobre la realidad real, no sobre una irrealidad ideológica. Claro. El problema que tenemos es justamente pretender llevar al país a transitar una ideología que no le es propia, y que además ha dado tremendos malos resultados en todos lados. Así que no. Don Pablo, usted está tocando carne. Aquí en el Perú estamos dentro de un mes en elecciones y pues tenemos candidatos tan populistas que lo que están ofreciendo es justamente eso. O sea, por ellos todos vivirían del Estado, todos tendrían un sueldo, todos tendrían y bonos y más bonos, sin entender que la economía y el fondo, el dinero, la bolsa es una. Y finalmente, pues, estamos nosotros viendo el mundo y viendo la región, y el Perú no debería, pues, entrar ese camino, y como también creemos y queremos de que Argentina salga de ese camino, porque en realidad lo que en verdad impulsa las economías son los emprendimientos, la creatividad, el esfuerzo, que son las MIPES, y lo que usted representa en Argentina debería ser permanentemente, ¿no? Seguro, en casa de las MIPES está la economía del país. Así es. Es fundamental entender eso. Dinamizar el circuito productivo de la pequeña y media empresa con el aporte absolutamente imprescindible y estratégico del diseño y de la innovación. Pasando, don Pablo, justo a eso.
Desde su punto de vista y su gran experiencia, ¿qué deberían hacer las MIPES? Este programa también es auspiciado por la Cámara de Comercio acá en Jesús María. Algunos de ellos, muchos de ellos están escuchando en este momento y muchos lo van a escuchar en las grabaciones. ¿Qué debería hacer una MIPE realmente para empezar a tener los primeros pasos de crecimiento? Dado que usted tiene una experiencia no solamente a nivel de MIPE, sino a nivel de una empresa que vive muchísimos años. Bueno, una de las cosas que yo considero más importantes es que la pequeña y media empresa entienda que debe asociarse a un sistema representativo de sus intereses. Debe integrar una cámara, una institución, un lugar donde haya una plataforma de contacto entre ellos y donde haya una conducción capacitada para asesorarlos, representarlos adecuadamente, defenderlos inclusive, por supuesto, y llevarlos de la mano del progreso y de la innovación. Que, por ejemplo, en la Cámara es indudable, nosotros lo tenemos claro porque lo tenemos ejercitado, en la Cámara tiene que haber un núcleo tecnológico, un núcleo de innovación, que puede ser una persona o dos, pero que convoquen y que transmitan experiencias, que sigan de cerca los desarrollos. O sea, es una visión realmente de punto de avance constante. O sea, no encerrarse en que esto lo hago yo desde hace 10 años y nadie me lo va a cambiar de hacer. ¿Se entiende? Yo soy el que lo hago bien y ¿qué me va a enseñar a mí este que viene a decirme que tengo que ponerle o cambiar el color o cambiar el packaging o si no actualizar la internet o vaya a saber o pensar en un rediseño o mejorar mi línea de productos? La Cámara es un foro absolutamente necesario al cual tienen que acceder y nuclearse todos los empresarios, pymes y mipymes. No es fácil, es un gran desafío porque vencer el individuo y partir del yo para ser todos es un problema muy común en América Latina, muy común. Justo esa era la pregunta siguiente, porque nosotros, el primer programa que tuvimos hace más de un mes acá en Diálogo Emprendedor, lo tuvimos con el presidente de la Cámara de Comercio y él nos decía justo lo que usted acaba de decir, un elemento importante de las pymes es la asociatividad, formar grupos para poder hacer diferentes actividades conjuntas. Pero en el Perú tenemos un problema que es lo que acaba de decir, la individualidad. El emprendedor peruano sale de su casa en afanes de necesidad económica y el peruano, como usted conoce, allá en Argentina tenemos pues en la boca muchos peruanos que no tienen desparpajos, salen y empiezan a vender. El peruano sale a ofrecer y empezar a hacer sus cosas, pero cree que todo el desarrollo es individual, ¿no? Pero, y llevarlo a la asociatividad a veces para ellos no es considerado de gran peso. En Argentina han logrado cambiar ese chip de las MIPES. ¿Está en ese proceso? ¿Cómo lo están logrando? No, es muy difícil. Nosotros lo llevamos adelante. Yo fui presidente de la Unión Industrial de La Matanza, que es la región industrial del conurbano Buenos Aires más importante, ¿sí? Donde hay más industrias. Y durante 3 periodos, 6 años fui presidente y logramos muy interesantes avances en ese sentido, pero es muy difícil mantenerlos. De hecho, pasamos de tener 500 asociados ahora la Cámara tiene 90. Porque la gente, si tú no le ofreces, primero, servicios, y no quiere decir regalar, sino servicios. Ofrecer ideas puede ser un servicio, sencillamente, ¿sí? Reunir a la gente alrededor de una mesa a conversar sobre sus problemas, escucharlos y respetarlos, es también una tarea que tiene que hacer la Cámara, ¿correcto? Llevar adelante bien un problema, un empresario, un emprendedor tiene un problema, acompañarlo al municipio a decir, mire, Pérez tiene un problema, necesita solucionarlo.
ese es un ejemplo que se multiplica. ¿Correcto? Nosotros en la Cámara en su momento teníamos conflictos laborales que necesariamente desembocaban en juicios que eran perjudiciales para las partes, porque juicios que duraban años, que después el empresario perdía, porque los juicios laborales en Argentina siempre se pierden, nunca hay un juicio ganado, y el operario al final ganaba, pero ganaba cuando ganaba. Entonces nosotros hicimos un sistema de ofrecer la sala de reuniones para que se juntaran el empresario con el sindicato a ver el problema que se estaba tratando. Y te puedo garantizar que mientras funcionó el sistema, mientras estaba nuestra comisión durante los 6 años, no hubo ningún juicio conflictivo entre las partes. Entre las varias cámaras que teníamos gente de la Cámara de la Madera, de la Cámara del Plástico, del Textil, de los metalúrgicos, y todo funcionaba de alguna manera determinada y además con una gran armonía en el juego del trato con el sindicato, que acá es todo un desafío. Acá el sindicalismo es tremendamente fuerte en la Argentina, muy fuerte, pero también es asequible a conversaciones recíprocas. Entonces la Cámara tiene que ser ese espacio y necesariamente hay que hacer adoctrinamiento. Hay que caminar la calle, visitar la gente, convocarla, convencerla, hacerle ver. Y nosotros tuvimos bastantes buenos resultados ya en aquel tiempo. Estoy hablando de los años 90, años 90. Nosotros hacíamos reuniones de certificación de calidad, por ejemplo, gratuitas. Porque otra de las cosas que sucede con las cámaras, que por ahí se vinculan con un especialista, y el especialista quiere dar un seminario y quiere cobrar. Y entonces la Cámara tiene que cobrar también. Y los socios no quieren pagar. Exactamente. Y bueno, pues el desafío es encontrar gente, especialistas, que realmente den esas, y que después, si de ese resultado aparece 1 o 2 interesados entre los participantes en generar un programa de certificación de calidad 9000 o de seguridad e higiene, que tú lo sabes muy bien, o etcétera, ese es ese resultado. Pero la Cámara tiene que adoctrinar a la gente. Es un colegio. Ok, es un colegio. Creo que a partir de esa visión podría hacer que una cámara funcione y finalmente la gente no se vaya, la gente quiere estar presente, la gente gane algo con respecto a esa asociatividad. Eso es lo primero que creo que vamos a seguir nosotros repitiendo, la asociatividad, y que en este caso nos lo dice pues desde Argentina alguien que tiene muchísima experiencia. Don Pablo, los cambios de la pandemia a nivel de pymes, a nivel de empresas medianas y pequeñas, ha llevado a la digitalización del trabajo. Perdón. La digitalización del trabajo, el trabajo en casa. Correcto. Eso, ¿cómo ha funcionado en Argentina? ¿Está funcionando? Bueno, sí, totalmente. Totalmente, y también con problemas contrapuestos. La primera reacción fue que se promulgara una ley para salvar a quien trabaja en casa. ¿Cómo es eso? Que si se cae de la silla y se accidenta, hay que pagarlo. ¿Y quién lo paga? ¿El empresario? Por supuesto. Ok. Que tenía que tener el mismo régimen de horario que tenía la empresa y el mismo régimen de descanso que tenía la empresa. Y así siguiendo con una serie de cuestiones que al final no sé cómo, te confieso que no sé cómo en la práctica terminaron, pero sí que la ley está y fue aprobada rápidamente, propuesta por alguien con todo el interés, y así siguiendo. Pero la gente se ha acostumbrado. Si bien es cierto que en el territorio del diseño, nosotros el trabajo en casa lo tenemos de hace mucho tiempo, porque la herramienta de la computadora, la herramienta de la pantalla
es nuestra mesa de trabajo. Entonces, pero claramente falta y va a faltar algo tan importante como es el face to face. El verse a la cara, no a través de la pantalla, sino a través del calor, más allá del barbijo, del calor de la imagen, de la personalidad, de la gestualidad. Somos humanos. Todavía somos humanos. Todavía somos humanos, definitivamente. Somos humanos. Y por más que me pregunten cuando entro en algún registro si soy un robot o no, y ver cuántos faroles o cuántas bicicletas o cuánta gente anda por la calle en los cuadritos, seguimos siendo humanos. Y ahí usted protesta y dice, soy humano, punto. Soy humano. Al demonio robot. Ok. ¿Cómo ha pegado el comercio electrónico en Argentina? ¿Funciona? ¿Las MIPES venden a través del comercio electrónico? ¿La gente se ha acoplado a este nuevo sistema o siempre ha sido bueno? No sé. No, siempre ha tenido una historia acá el comercio electrónico. El argentino, especialmente el argentino medio para arriba, es un gran comprador de cualquier cosa que le pongas por delante. Okay. O era. Famosos los argentinos por el mundo que eran conocidos por el DM2. DM2. Claro, o sea, que iban a un lugar a comprar un par de zapatos y preguntaban el precio y bueno, DM2. Es conocido históricamente por esta forma de compra, ¿no? Pero lo cierto es que muchas empresas nos estamos reconvirtiendo y incorporando herramientas del comercio electrónico, herramientas y también funciones. O sea, justamente ayer estaba hablando con uno de nuestros miembros del Comité ALADI que tiene un estudio justamente de asesoramiento y comercialización y me contaba que tenía muchísimo trabajo asesorando e integrando pequeñas y medias empresas al sistema de comercio electrónico. Por distintos motivos me contaba. Algunos por incrementar las ventas, otros para desarrollar nuevas opciones y otros para vender el stock porque habían quebrado. Claro, vender lo que les quedó. Qué universo, ¿no? Qué universo, o sea, qué realidad. Don Paolo, yo creo y que siempre hemos conversado en diferentes espacios, diferentes foros, que la diferencia entre una empresa y otra es, una de las grandes diferencias, es el diseño y la creatividad, la innovación. Usted es presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño, que por cierto el 2022 hace su congreso acá en Perú. El próximo año acá estamos haciendo una reunión de diseñadores, ingenieros y arquitectos para hablar del diseño en la región. ¿Qué debería hacer? ¿Qué le recomendaría usted a las MIPES en este concepto del diseño? Para que ellos entiendan que no solamente es sentarse a vender un zapato, a sentar un traje. ¿Qué deberían hacer en ese concepto? Bueno, deberían hacer algo que no considero que sea fácil para un emprendedor de golpe salir a buscar a un diseñador. No es una tarea sencilla. Yo creo que ahí está de vuelta el colegio. Ahí está de vuelta el colegio. El colegio de la cámara. Ahí está de vuelta la cámara. Primero, para explicarle al emprendedor qué significa o cuál es la ventaja decisiva de incorporar innovación y diseño en su producto o en su sistema de ventas o inclusive en su sistema de vida. Inclusive en su sistema de vida. Porque si rediseña su sistema de vida, seguramente va a rediseñar el sistema de producción de su empresa. Porque el diseño es justamente una píldora, como si fuera esta, ¿cómo? Es una píldora que tiene que evolucionar dentro del sistema interno del individuo. Claro, y el diseño es una píldora que busca que el MIPE busque reinventarse para mejorar su servicio o su producto. Lo lleve y lo obligue, por así decir, bueno, lo que pasa es que no es que lo obliga, sino que él lo necesita. Pero se van a encontrar
para un desarrollo recíproco. Además, un diseñador puede trabajar con un asesoramiento en una cantidad de pequeños y medianas empresas. Por ahí el PYME piensa que tiene que contratar a un diseñador y hacerse cargo de un profesional para él. Y no es el caso. Por eso un departamento de diseño o un CEPRODI, Renato, un centro promotor del diseño vinculado con la Cámara, puede abrir un camino muy interesante con las pequeñas y medias empresas, inclusive el instituto mismo, con la formación de pasantías de los alumnos en empresas, pasantías cortas, pasantías que, a ver, es como si tú te mojas un poco un día de lluvia. ¿Me entiendes? Una pasantía corta de insertar un virus. Vamos a hablar en tema de pandemia. Insertar un virus dentro del cuerpo del PYME. Ese virus de diseño que puede ser llevado por un diseñador a punto de recibirse o por un diseñador joven, es el que promueve la pandemia dentro del sistema. Ok, don Paolo. Lo importante es que el diseño tiene que ver con el cambio de procesos, con la mejora de productos, con los mejores servicios, con la mejora de todas nuestras líneas de trabajo, ¿no? Absolutamente con todo. Esto es como, hasta tiene que ver, si se quiere, con todo respeto, por la presencia y la presentación del individuo. Don Paolo, en verdad, muy, muy, muy grato conversar con usted. El tiempo nos ha ganado, aprender con usted de los años de experiencia, aprender la experiencia argentina, aprender la experiencia europea misma. Usted es un cosmopolita, en verdad. Ha conocido varios países y regiones, conoce y trabaja en varias regiones. Es importante para nosotros, las MIPES desde Perú, que le hemos escuchado y en verdad hemos entendido varios elementos que debemos considerar. Y a partir de estas conversaciones, las MIPE tienen que entender que a pesar que las cámaras, por ejemplo, tenemos muchos errores, pero sí necesitamos de alguna manera contribuir con ellas. Don Paolo, muchísimas gracias en verdad por estar con nosotros. Lo vamos a tener siempre en algunas otras exposiciones más puntuales, sobre temas puntuales. Una palabra de despedida, don Paolo. Nada, primero que nada, agradecerte, agradecer a todo el sistema el cual representas y la disponibilidad personal desde ya sabes que cuentas con ella, y la disponibilidad de la LADI para acompañar un desarrollo o cualquier proyecto que necesiten o piensen llevar adelante, inclusive algún proyecto piloto, por ejemplo, con un grupo de emprendedores, a través de la Cámara, a través de una célula operativa. Hay que analizarlo, es muy importante porque las células después derraman información y los éxitos se saben. Así que gracias, los mejores deseos de salud fundamentalmente para ti, para todas las familias de ustedes, y un gran abrazo y hasta muy pronto. Aladi está con ustedes. Don Paolo, muchísimas gracias por todo. Aladi siempre presente. Muchas gracias desde Perú, desde Lima, desde el Instituto Pausín. Muchas gracias por todo y pronto nos volveremos a ver. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nada, hasta el próximo viernes para hablar de pymes y hablar de su desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto.